Queremos agradecer la participación de todos, también la participación de Marion, que aceptó la invitación sobre psicoanálisis. Soy Débora Alexandre de Jesús, soy integrante del comité, soy coordinadora de la región Centro, que comprende Brasil, y bueno, coordinaré la actividad de hoy en conjunto con Luis Armando González, que es el director. La BibCit es una biblioteca, es la biblioteca virtual de psicoanálisis de FEPAL, que es la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. La BBC es un portal temático especializado en psicoanálisis que ofrece el acceso libre y gratuito a todo su contenido. Tenemos textos, entrevistas, libros y posts. También estamos en Instagram para que ustedes puedan ingresar. Le agradezco al comité por el apoyo, sobre todo a Luis Armando González, que es el director general, a Solange de la Roca, que me ayudó mucho con la divulgación, también Salazar, Diego Garrido, Adrián Hernández, que es nuestro bibliotecario. También quiero agradecer al Comité de Divulgación de la División de Brasil, que ha trabajado mucho para difundir nuestro trabajo y los eventos en Brasil, también tan importante. Entonces son Luciana, que también está aquí y que también nos ayudará con la parte del chat y los comentarios, y la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Porto Alegre, Teresa Guimaraes Liva, que es del área psicoanalítica de Recife, la doctora Paula Freitas Ramalho da Silva, que es de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo, Regina Migoranza Lima, que es de Red Brasileña de Ribeirão Preto. Gracias también a la CPMS por el apoyo al evento y a la Sociedad Psicoanalítica de Mato Grosso del Sur, a la sociedad a la cual pertenezco, que organizó la plataforma y nos prestó la plataforma para organizar el evento de hoy. Quiero darle la palabra ahora a Susana Velasco, que es la presidenta suplente de la FEPAL, para dar la bienvenida. Por favor, Susana. Muchas gracias, Débora. Muito obrigada a todos os organizadores. Quero dar, em nome da Federação Psicoanalítica da América Latina, da FEPAL, particularmente Andrés Gaetan, o presidente atual da mesma, as boas-vindas e o agradecimento pelo evento tão lindo, tão enriquecedor para o nosso trabalho, para o BBC, a Marion Miller particularmente, pela apresentação e ler este artigo sobre o inconsciente e a transferência no sofrimento neurótico e não neurótico, que sempre é enriquecedor para o que nós utilizamos como material para a América Latina. Passo a palavra e sejam bem-vindos. Muito sucesso. Tenho certeza que vocês terão muito sucesso. Muito obrigada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Susana. Una cuestión que quería notificarlo, sobre todo a los colegas de español, es que ustedes pueden activar la interpretación colocando el mouse en la parte inferior de la pantalla. Tenemos del lado de los iconos la opción de interpretación, tenemos la opción de interpretación, y se está traduciendo este evento a español. Entonces, ahora le paso la palabra a Luis Armando. Por favor, Luis. Oi, bom dia. Quero falar que a IBC, além de uma biblioteca, é um local de encontro, onde diferentes países procuramos divulgar a psicoanálise. Por conta do trabalho da Débora, do apoio de Paulo Márcio, esse evento está sendo realizado, e sobretudo Marion, porque essa generosidade vai além, e por isso temos uma quantidade impressionante de participantes. Eu espero que temos uma pessoa que eu quero agradecer, que é a responsável, que é a Débora Alexandre. Sem a Débora, o evento não seria hoje. Muito obrigado, Débora.
Quería invitar a Nelisi Rota, que es directora administrativa de la SPMS, para dar la bienvenida a ustedes. Por favor, quiero agradecer nuevamente a la SPMS por habernos cedido la plataforma de Zoom. Entonces, quisiera que tú nos dieras unas palabras, por favor. Buenos días a todos. Soy Annelise de la Sociedad de Mato Grosso del Sur. Quiero felicitar y agradecer a PPC y de FEPAL por la realización de este evento y especialmente con la brillante Marión, que siempre nos invita a pensar de una forma integrada la clínica y la teoría. Entonces, con seguridad, hoy saldremos de aquí con más cosas y con la capacidad que ella tiene de hacer, con que ampliamos nuestra forma de pensar. Entonces, también soy muy grata de participar en este evento. Felicidades. Les deseo un buen evento a todos. Muchas gracias, Annie. Bueno, entonces le paso la palabra a Marión y si no vamos a terminar hablando más que ella. Marión, una vez más, Marión, estoy muy agradecida contigo. Estoy segura de que tendremos un evento muy bueno hoy, pero quería hablar un poco de ti. Ella es psicoanalista en la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo, es doctora por la Unifes, autora de varios libros y artículos que se encuentran en la BPC, y entre sus libros está Neurosis y no neurosis, Transferencia y contratransferencia, diálogos sobre la clínica psicoanalítica, todos por la Dr. Bush, a quien quiero agradecer mucho también por Blucher. Vio parte de estos dos libros que Marión comentará hoy a la biblioteca virtual de BPC. Esos libros ya, además de estos libros, ya tenemos en la biblioteca. Entonces, hablaremos hoy sobre el inconsciente y la transferencia en el sufrimiento neurótico y no neurótico. Por favor, Marión. Buenos días a todos y a todas. Felicidades al grupo que está organizando todo este evento. Quiero agradecer la invitación realizada por Débora Alexandre de Jesús y de Luis Armando González en nombre de PPC para hablar sobre mis libros. Yo hablaré sobre dos de estos, neurosis y no neurosis, transferencia y contratransferencia, realizando una combinación de los dos de una forma libre y espero poder transmitir el espíritu de las ideas que están en estos. Bueno, entonces quiero iniciar hablando de la necesidad del concepto de inconsciente. Como todos sabemos, el psicoanálisis nace cuando Freud postula el concepto de inconsciente. Es un concepto necesario para resolver ciertos enigmas con los cuales la clínica se confronta a Freud. Él se da cuenta que en paralelo con la lógica racional de todos los días, nosotros funcionamos determinados también por una lógica paralela. Es una lógica emocional. Realmente no necesitamos de la clínica para darnos cuenta que necesitamos del concepto de inconsciente. Por ejemplo, el miedo a las cucarachas. Por lógica normal no tiene sentido. Bastaría con matar a la cucaracha, pero no sirve de nada argumentar. El pánico viene de otro lugar que desconocemos, pero que determina nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Otro ejemplo, enamorarse a primera vista. ¿De dónde viene esto? Que de repente, de la nada, nos hace sentir que sin esta persona no podemos vivir más. Claro que para nosotros no parece loco y nosotros encontramos racionalizaciones. Decimos que la cucaracha es sucia o bien que la persona por la que me enamoré es maravillosa. Pero para resolver estos enigmas, Freud elabora el siguiente pensamiento clínico. Algo inconsciente está siendo desplazado, proyectado o simplemente transferido
a ese soporte, la cucaracha o la persona sin la cual no podemos vivir más. Entonces, nos damos cuenta aquí que esta articulación indisoluble entre el inconsciente y la transferencia. La transferencia es el inconsciente vivo que sucede en el presente. Una situación del pasado que se transfiere a una situación de vida actual, lo que incluye también la sala de consulta o de análisis. Algo inconsciente que está siendo transferido pertenece a otra época y lugar. El concepto de transferencia es revolucionario porque desconstruye la separación entre pasado y presente. El inconsciente pertenece al pasado, pero está vivo en el presente. Y la transferencia genera efectos concretos en la vida de las personas. Me subo a la mesa cuando veo una cucaracha. Dejo todo, abandono a mi familia e hijos para vivir con esa persona por la cual me enamoré. El inconsciente y la transferencia son los dos conceptos que fundan una nueva ciencia llamada psicoanálisis. A lo largo de la historia del psicoanálisis, los autores fueron realizando varias lecturas sobre estos dos conceptos. Estas lecturas fundaron varias escuelas de psicoanálisis y generaron técnicas diferentes. Un analista kleiniano trabaja de una forma muy diferente de un lacaniano, pero lo que importa es que los dos entienden que son esos dos conceptos lo que fundan la práctica clínica y que hacen una diferencia entre el psicoanálisis y otras formas de terapia. Entonces, ahora debemos preguntarnos qué del pasado es transferido al presente y por qué y para qué algo del pasado es transferido al presente. Entonces, iniciamos respondiendo que lo que es transferido son las situaciones emocionales vividas, pero no suficientemente integradas. Ellas regresan, quiere decir, se repiten, son transferidas porque necesitan ser elaboradas. Y necesitan ser elaboradas para que puedan ser integradas como algo que no se digirió. Regresa y regresa y regresa hasta que se digiere y que puede ser absorbido y usado por el cuerpo. Entonces, la situación no elaborada del pasado se actualiza en la vida de la persona. Esto siempre genera un tipo de confusión, sufrimiento, de atadura. La persona actúa en el presente, pero de alguna forma está presa, atrapada en el pasado. Veremos ahora dos ejemplos sobre esto. Pero la repetición también sucede en la situación analítica. Y nosotros queremos que esto suceda, porque necesitamos reconocer lo que está siendo repetido para ayudar al paciente a elaborar e integrar lo que lo mantiene atado al pasado. Solo así podemos ayudar al paciente a interrumpir la repetición. ¿Ustedes conocen aquel dicho que dice que debes forjar el metal cuando está caliente? Entonces, cuando alguien habla del pasado, mi pasado fue así, mi mamá era así, mi papá era de tal forma, ese material está frío. No lo puedes forjar, no puedes forjar un metal cuando está frío, pero cuando el pasado es transferido al presente, podría ser el miedo a la cucaracha o en la situación analítica, ahí sí se puede forjar porque el metal está caliente. La transferencia es el metal que está caliente y que puede ser forjado.
Cuando digo caliente, es pulsionalmente caliente, emocionalmente vivo, porque está embestido por los afectos, está actual, está presente, no está allá frío en el pasado. Los dos ejemplos que di cuando el paciente son situaciones calientes, el terror a las cucarachas o el enamoramiento a primera vista, son situaciones que no podemos controlar, pero sobre todo son vividas como enigmáticas. ¿De dónde viene este temor? ¿De dónde viene este enamoramiento? La pregunta es muy buena, porque son manifestaciones que me gusta llamar de niño en el adulto, de acuerdo a la terminología de Ferenczi. La expresión es buena del niño en el adulto porque aclara dos cuestiones. Primero, que el pasado está vivo en el presente. Y segundo, que es lo más importante, es que tendremos que conversar con el niño tomando en cuenta la forma que ella tiene de pensar, sentir y actuar. Platicar con el niño en el adulto y no con el adulto. ¿Qué es este niño en el adulto? Es lo que también llamamos de lo infantil, lo arcaico. Les explicaré esto de mejor forma. Entonces, continuemos. Durante el proceso de su constitución, el bebé, el niño, serán afectados por todo lo que viene de dentro y también de fuera. Todo lo que se vive en el vínculo intersubjetivo deja marcas. Algunas de estas experiencias no son digeridas para el psiquismo en formación. Por eso producen angustia. El niño va a leer estas situaciones como pueda. Puede sentir angustia o bien no podrá leer la situación de ninguna forma. Y entonces tendremos otro tipo de angustia, dos tipos de angustia. La angustia de cuando el niño puede leer como puede con sus recursos que tiene en ese momento, o cuando el niño no puede leer la situación. De cualquier forma, necesitará defenderse, porque la angustia desorganiza o obstaculiza el funcionamiento psíquico. Las dos defensas más importantes son la represión y el clivaje. La represión produce un tipo de inconsciente, el inconsciente reprimido. El clivaje produce otro tipo de inconsciente, el inconsciente clivado. Solo para avanzar sobre nuestro tema, el inconsciente reprimido es lo que llamamos de núcleo neurótico y el inconsciente clivado es lo que llamamos núcleo no neurótico o núcleo psicótico. Pero adelante revisaremos esta diferencia entre estos. Mientras tanto, quiero dejar clara la relación entre angustia y lo que fue necesario eliminar de la conciencia volviéndose inconsciente. Otra cuestión que podemos decir es que cuando cada uno de estos inconscientes se actualiza como transferencia, serán transferencias clínicamente diferentes. En un caso, será una transferencia neurótica, en otro caso, una transferencia que llamamos de psicótica. En los dos casos, decimos que algo en la vida de la persona despertó al niño en el adulto y ahora es este niño el que está con las riendas en su mano. Es él el que está sintiendo, pensando y actuando. Es el niño
que se aterroriza, no con la cucaracha, sino con lo que ve, lo que ella pone en la cucaracha. Es el niño que se enamora a primera vista, no por las cualidades de esa persona, sino por lo que ella ve y puso en esa persona. Entonces, en las dos situaciones, el adulto se pone como en un tiro de esquina por el niño en el adulto. Voy a dar dos ejemplos para ilustrar esta idea. Es un pedazo de un material. El sábado estaba en una fiesta con José, un amigo mío. Él estaba poniendo atención a una chica linda que también parecía estar interesada en él. Él tenía muchas ganas de hablar con ella, pero no podía. Le pregunté por qué. Él me respondió, ella es mucha arena para mi camioncito. Él, y al final de la fiesta estuvo hablando con alguien que no le gustaba tanto y terminó la noche frustrado y preocupado porque eso se repite en todas las fiestas. Ese es el primer fragmento. Y bueno, tengo un segundo fragmento. Regina está con una vida paralizada, pelea con todo el mundo. Su vida profesional y personal es muy inestable. Ella agendó una entrevista y fue a platicar con una colega psicoanalista, pero no se llevó bien. Ni siquiera regresó a una segunda entrevista. Le pregunté el motivo. Al inicio dijo que no sabía. Después pensó y pensó y creyó que podía ser que era porque esta mujer estaba utilizando zapatos de tacón alto. Y ahí dijo, algo no me hizo clic. Entonces, solo para comparar, imaginemos cómo serían estas dos situaciones si fuera el adulto el que estuviera con las riendas en la mano y no el niño. El hombre de la situación podría pensar, me voy a arriesgar, voy a platicar con esta chica y lo peor que puede suceder es que ella no tenga interés en mí. En la segunda situación, si fuera un adulto el que estuviera con las riendas en la mano, ella podría pensar, no me gusta el estilo de esta analista, de cómo se viste, pero eso no tiene que ver nada con sus competencias. Serían dos posiciones subjetivas completamente diferentes de aquellas que efectivamente sucedieron. Serían posiciones más integradas, más maduras. Claro, el adulto estaría con las riendas en sus manos. En nuestro día a día estamos tan acostumbrados a situaciones en las cuales es el niño el que está con las riendas en la mano, que ni siquiera nos damos cuenta de cómo estas situaciones son bizarras. ¿Cómo es que un hombre no puede acercarse a una mujer eh, en la fiesta con una mujer que tiene la misma edad porque de repente él se siente muy pequeño al lado de ella? ¿Cómo es que una mujer huyó de otra mujer solo porque ella estaba utilizando zapatos de tacón? Solo tiene sentido si pensamos que en los dos casos es el niño el que está con las riendas en la mano. Es el niño el que está sintiendo, pensando y actuando. Es decir, en los dos casos, la relación está marcada por la transferencia. Entonces, en un caso, no es un adulto, es un niño que ve ahí un mujerón y que se siente pequeño frente a esta. Y en el otro caso, no es una mujer, es una niña pequeña que ve ahí a otro mujerón y entonces tiene miedo de ella. No es por casualidad que las figuras de transferencia son dos mujeres. Ellas se transforman en dos mujerones por motivo de la transferencia. Y como ya veremos, son mujerones cualitativamente diferentes. Entonces ahora les voy a dar un spoiler. En el primer fragmento,
El niño que tomó las riendas en la mano tiene alrededor de 5 años. Es un pequeño Edipo. Cuando él cuenta sobre cómo se sintió en la fiesta, nosotros leemos ahí una inhibición sexual, un síntoma típicamente neurótico. Veamos cuál es la angustia que está presente en esta escena. En el segundo fragmento, el niño que tomó las riendas en la mano tiene entre 2 y 3 años. Aquí estamos en un terreno preedipiano. Cuando ella habla de la escena, el analista lee ahí una niña tan perseguida y amenazada que necesitó huir. Y es aquí donde nos reconocemos un síntoma paranoico. Veamos cuáles son las angustias presentes en esta segunda escena también. Aquí quería que ustedes se dieran cuenta cómo nuestro día a día está lleno de situaciones tan bizarras como estas. Muchas de estas están invisibles a simple vista y solo se vuelven visibles si nos observamos estas utilizando los conceptos de inconsciente y transferencia. Un psicoanalista es alguien que observa las relaciones humanas por este pies. Veamos ahora estos fragmentos para ver mejor cómo operan los conceptos de inconsciente y transferencia. Bueno, primero sabemos que el niño en el adulto está con las riendas en las manos cuando estamos enfrente de un hecho enigmático cuyo sentido nos escapa y escapa de la propia persona. ¿Cuál es el hecho enigmático en el primer fragmento? ¿Por qué alguien no puede ir atrás de lo que desea o por qué la realización del deseo puede ser problemática? Y el fato enigmático del segundo fragmento, ¿por qué alguien siente antipatía a primera vista? Que es muy diferente de conocer bien a una persona o simpatizar con ella. Como dijimos, estos hechos enigmáticos tienen que ver con la lectura emocional que la persona tiene de la situación y de cual muchas veces no se da cuenta. Cada uno lee el mundo y a sí mismo a partir de su inconsciente. Entonces, yo repito esta idea de que existe una articulación indisoluble entre los conceptos de transferencia e inconsciente. Transferencia es una manifestación del inconsciente y el inconsciente, que en sí mismo es incognoscible, se manifiesta también como transferencia. Estos conceptos son fundamentales en el sentido de fundar el propio campo psicoanalítico y fundamentar la práctica clínica. Para definir transferencia, primero quiero recordar y hablar con más detalle de las dos concepciones de inconsciente que Freud postuló a lo largo de su obra. Ya mencionamos el inconsciente reprimido. Cuando él se dedicaba al estudio de las neurosis, Freud creó un modelo para el aparato psíquico: consciente, preconsciente, consciente, preconsciente e inconsciente. En este caso, las nociones de deseo ya eran conscientes, generaron angustia y por eso fue necesario reprimirlas, pero antes de ser reprimidas ya tenían un tipo de representación. Estamos en el campo del principio del placer. La represión fue la defensa encontrada para hacer la administración de la angustia relacionada a la realización del deseo. Entonces, el placer. Recordar que el objeto, estamos hablando que esto sucede en una relación intersubjetiva, entonces el objeto siempre tiene una participación en facilitar o dificultar la gestión o la administración de la angustia.
Entonces, en el fragmento 1, José sabe, pero no sabe por qué motivo no puede acercarse a la mujer bonita. Él puede traer una asociación. Cuando él dice que es mucha arena para su camioncito, él está trayendo una representación de la angustia frente al desborde pulsional que la realización de fantasías incestuosas podría traer. Y yo digo desborde pulsional porque cuando es mucha arena para el camión, la arena se desborda. El desborde pulsional es el desborde de la arena en ese camión. Ahora hablemos sobre el inconsciente clivado. Entonces, más tarde, cuando Freud inició a pensar sobre el sufrimiento de pacientes que presentaban lo que él llamaba de neurosis de narcisismo, básicamente la paranoia, melancolía, el masoquismo, que son formas de funcionamiento psicótico y que yo aquí las llamo de sufrimiento no neurótico, él creó un segundo modelo del aparato psíquico, id, ego y superego, o eso, yo y superyo. Las tres instancias tienen aspectos inconscientes. El id y el superego tienen una característica diferente. Están constituidos a partir de experiencias que fueron vividas, pero que no llegaron a ser conscientes, es decir, no fueron representadas. No fue posible atribuir un sentido a lo que se percibía. Las marcas dejadas por esta situación traumática son clivadas. Estas quedan fuera del aparato psíquico y necesitan primero ser representadas para después poder entrar en la corriente de la vida psíquica. Aquí estamos en el campo de más allá del principio del placer. El clivaje, que fue la defensa encontrada para realizar la gestión de la angustia de muerte del yo. Las cuestiones son cuestiones relacionadas a la posibilidad de ser y de existir. Ser y existir vienen antes de la posibilidad de tener placer. Yo recuerdo también que aquí el objeto siempre tiene una participación. Es en la relación con ese objeto que surge la angustia de muerte del yo. Entonces, en este segundo fragmento, Regina no tiene idea del motivo por el cual no se llevó bien con la analista. En el mejor de los casos, puede decir que es porque usaba zapatos con tacón. La representación del sentimiento de amenaza está a años luz de distancia. En resumen de esta obra, lo esencial es entender que estas dos defensas, la represión y el clivaje, negativan, quiere decir, quitan de la vida psíquica pedazos de la historia emocional imposibles de ser metabolizados por el niño y así se vuelven inconscientes. La transferencia es la positivación de estos dos tipos de negatividad. Son transferencias clínicamente diferentes. Hablaremos de esto más adelante. Entonces, ahora que hablamos de los dos tipos de inconsciente, retomamos al niño en el adulto. El niño en el adulto puede tener entre 4 y 6 años. Las cuestiones con las cuales este niño se debate están relacionadas a la travesía de Edipo, que lo que quiere decir a la administración del deseo, del exceso de excitación que desorganiza el yo, la rivalidad, celos, el dolor de exclusión, la diferencia entre los sexos, la diferencia entre las generaciones.
este niño está frente a la tentación de transgredir la ley y el miedo del castigo. Todo eso forma parte del campo del principio del placer y ahí entonces hablamos de lo infantil. El niño en el adulto puede tener de 0 a 3 años. Las cuestiones con las cuales este niño se debate tienen que ver con la constitución del yo, la constitución del narcisismo primario. Ese niño estará frente a la gestión de afectos pasionales, amor y odio, al objeto y a sí mismo. Aquí encontramos oscilaciones de la autoestima entre el todo y nada. Aquí encontramos afectos como vergüenza, miedo de ser despreciado, humillación. Todos estos son afectos relacionados al sufrimiento narcisista. El niño está debatiéndose con problemas relacionados al ser y al existir, a la separación del yo y no yo, a la constitución de los contornos del yo y a la instalación de funciones básicas del yo. Por ejemplo, la capacidad de simbolización. Hablamos entonces de lo arcaico. Entonces, tenemos lo infantil y tenemos lo arcaico. Los dos son una especie de cicatriz viva del yo, herencia de situaciones traumáticas, de angustias y defensas que fue necesario utilizar a lo largo de nuestro desarrollo psíquico. Una situación traumática es el conjunto de experiencias emocionalmente excesivas, generalmente vividas en la relación cotidiana con el objeto primario, experiencias que rebasan la capacidad de interpretación del sujeto en la época en la que sucede. La cicatriz está viva porque se manifiesta todo el tiempo como una transferencia. La transferencia neurótica es la cicatriz viva de la represión y la transferencia narcisista o psicótica es la cicatriz viva del clivaje. El resto de la mente madura, pero una parte continúa inmadura, fijada en el tiempo, sintiendo, pensando y actuando como en el momento en el que se produjo esa cicatriz. En ciertas relaciones, en la situación analítica, eso siempre sucede, esa parte inmadura, verde, reprimida o clivada, será despertada y tomará las riendas del funcionamiento psíquico. Es esta la que lee el mundo y reacciona a esta lectura, lo que va a producir algún tipo de quid pro quo. En latín, quid pro quo quiere decir aquí en el lugar de allá, ahora en el lugar de entonces. En portugués, quid pro quo quiere decir confusión, turbulencia. La transferencia genera quid pro quo justamente por causa do quid pro quo. Veamos un quid pro quo en el fragmento 1, que no olvidemos es un ejemplo de sufrimiento neurótico con inhibición sexual. Como vimos en la lógica consciente, el adulto podría acercarse a la mujer bonita. Él la podría aceptar o no. Si acepta, que bueno, podría realizar este deseo, pero si no acepta, que lata, esto sería una frustración. Pero existe otra lógica paralela que es mucho más fuerte. En esta otra lógica, el superego prohíbe aproximarse a la mujer bonita
¿Y por qué el superego prohíbe esto? Porque en esta lógica, que es inconsciente, la mujer bonita es igual a una madre bonita. El punto de contacto entre las dos puede ser simplemente ser bonitas, pero tal vez también la chica tenía una forma de ser dulce eh, o alguna característica física que evoque a la mamá. Quien prohíbe es el superego. Él pone a todas las mujeres deseadas en la misma bolsa, las prohíbe a todas. La mujer deseada es igual a la mamá deseada. El superego parece una lata, pero veamos que está intentando proteger al yo de un exceso de excitación. Por eso, el superego solo permite a las feas, a las que no son diosas, pero que justamente por eso no me interesan. Entonces, estamos viendo que el problema no es exactamente el hecho de la mujer ser bonita, es el hecho de que ella fue transformada en una diosa por el niño en el adulto. Y sí, es muy difícil que cualquiera se acerque a una diosa. Al mismo tiempo, todo lo que el niño quiere es ser escogido por esa diosa, vencer a los rivales de la fiesta y disfrutar todo lo que una diosa puede proporcionar a un común mortal. Pero ¿cómo una mujer bonita se transforma en una diosa? Gracias a la transferencia. Entonces, esa expresión, mucha arena para mi camioncito, tiene varias capas de interpretación. La primera es que el chico José está imaginando que la diosa dirá no. Él se siente pequeño, insuficiente para enfrentar a un mujerón como esos. Él sí se está comparando con quien, como alguien que tiene un camioncito. Tiene miedo de que diga, es con ese camioncito que tú me quieres conquistar, sería humillante. ¿Cómo no quedar sexualmente inhibido con una fantasía de estas? Pero podemos escuchar la frase, mucha arena para mi camioncito desde otro ángulo. ¿Qué sucedería si la mujer de la fiesta le dijera sí? Sería 1000 veces peor. Pepito, que es el niño José, estaría desesperado. Sería excitante en demasía. La arena se desbordaría del camioncito. El psiquismo no podría hacer esta gestión de tal excitación porque para el niño en él, estar con una diosa produce una especie de orgasmo cósmico. El niño entraría en combustión, que es lo mismo que decir que el psiquismo se desorganiza con esa excitación y genera angustia. Ustedes se dan cuenta del tamaño del quid pro quo, la intensidad de la transferencia neurótica. Es muy difícil ir a una fiesta con estas fantasías. O será humillado por un no, o se desorganizará por un sí. ¿Cómo se transfiere esto? ¿Y cómo tiene que ver con lo reprimido? Tenemos que imaginar que una represión particularmente intenso. Pero ¿por qué la represión habría sido tan intenso? Y aquí debemos pensar en términos intersubjetivos. Aquí el niño y la mamá pasaron del punto del enamoramiento edipiano. El hambre de uno se juntó con las ganas de comer al otro. Cuando la interdicción está muy firme del lado de la mamá, el niño vive la situación como un incesto posible. El sí es aterrante. La fantasía de realización del
esto es excitante como un orgasmo cósmico. La pulsión hierve. Por eso surge la angustia, lo que motiva la represión. Entonces aquí la excitación que pasa del punto es lo traumático. Y aquí estamos observando que Edipo no tiene un solo lado, no es solo la sexualidad del niño, tiene también a la mamá. ¿Cómo fue el modo de presencia de esta durante la travesía edipiana para que Josecito tuviera tanto miedo de realizar su deseo? Tal vez haya sido una mamá seductora o una mamá excesivamente apasionada, excitante. Y todo esto puso en riesgo la capacidad de gestión de la excitación del niño. Fue eso lo que obligó a Josecito a reprimir todo el paquete, todo lo que involucra el deseo. Y entonces ahí quedó una cicatriz, un punto de fijación. El superegro está siempre atento porque siempre tiene el deber de proteger el yo, de entrar en combustión. Entonces, ¿qué es lo que hace? En caso de duda, prohíbe a todas las mujeres que desea y solo permite a las que no desea. Eso es el quid pro quo en el fragmento 1. Ahora revisaremos el quid pro quo en el fragmento 2. Ya revisamos la antipatía a primera vista y vimos que es muy diferente de conocer bien a la persona y que no te caiga bien. Para el sentido común no tiene sentido que alguien no te caiga bien solo porque utiliza zapatos con tacón. Veamos el quid pro quo, la confusión. Bueno, primero debemos pensar que esta persona seguramente no nos cae bien o que no le cae a muchas personas sin tener idea de dónde viene. Tal vez tiene que ver con una racionalización, pero eso no impide la repetición de la misma escena en contextos diferentes. Lo que significa que no te late, significa que la persona en cuestión está mal asombrada. El niño en el adulto está haciendo una transferencia negativa con este objeto, con esta figura. ¿Por qué? Porque algún rasgo real, el zapato con tacón, evoca algo del orden traumático y despierta al niño en el adulto. En el fondo, es una alucinación. Podríamos llamar también de transferencia psicótica. El hecho de que esa analista quedó relacionada con esta mala percepción por el zapato con tacón, esto nos indica el regreso del clivado. Intentemos imaginar cómo esta chica leyó la situación. En el primer caso, Josecito leyó a esta mujer como una diosa. Y aquí, ¿cómo fue que ella leyó esta situación? ¿Qué fue lo que vio sin saber lo que vio? ¿Qué es lo que estaba transfiriendo para esa analista de zapato alto? En primer lugar, estaba transfiriendo la relación con el objeto interno del mal. ¿Qué quiere decir un objeto interno del mal? Un aspecto del objeto que hizo que el yo del niño sufriera y que no ayudó o que obstaculizó la construcción de un buen narcisismo primario. Entonces, hay algo en la situación actual, despertó un sufrimiento anterior. Y junto con el sufrimiento anterior viene la angustia y algún tipo de afecto hostil. No llevarse bien, que es la transferencia negativa. Ella anticipa un peligro pro narcisismo, obviamente, y huye
huye del sufrimiento narcisista, sabe que la autoestima sufrirá con ese analista. Entonces anticipa un retraumatismo. ¿Qué imagino que ve en esto? Aquí hay un paréntesis importante. Yo debo imaginar si como los trazos de lo traumático están clivados, eso significa que nunca fueron representados. El regreso de estos trazos clivados, y aquí estamos hablando de lo arcaico, se da de forma alucinatoria. Es por eso que yo digo que vio en eso algo mal, pero ella no sabe que se siente amenazada y mucho menos el motivo. Solo puede decir que no le cayó bien. No hay una asociación. Tiene solo la expresión de una sensación. ¿Qué es lo que vio? Ella vio una evidencia, entre comillas, alucinatoria, de que esa analista es arrogante y creída, que ella se cree mucho. Ella vio ahí una persona, una mujer empoderada del mal, que va a despreciarla, que va a humillarla. Ella inmediatamente se sintió inferiorizada. En fin, un conjunto que va a generar sufrimiento narcisista. Estamos observando el paquete de la transferencia negativa. Entonces, estamos observando que el problema, obviamente, no es el zapato, pero sí cómo ella lee la situación como un todo. Si ella tuviera objetos internos del bien, podría leer la misma escena como un analista que está bien consigo misma, empoderada, en el buen sentido. Ahora, el niño en el adulto no tomó esta impresión de la nada. El zapato alto no es una sandalia cualquiera. Esta bota crea un look de empoderamiento femenino. Y tanto podría ser un empoderamiento del bien como del mal, como sería este caso. El zapato acepta la transferencia que provoca que la situación sea vivida como potencialmente amenazadora para su autoestima. Si ella estuviera en chanclas, un look modesto no aceptaría esta transferencia. Pero imaginemos que el analista no estuviera con esos zapatos altos, pero en esa sala tuviera un estante lleno de libros. La transferencia negativa podría ser atraída por el estante de libros. La evidencia de que se sentiría despreciada y humillada podría ser la cultura de esta analista. Ella se sentiría intelectualmente inferior y tal vez no podría estar con ese análisis. Todo eso para decir que el paciente busca y encuentra soportes adecuados para eso que necesita ser transferido. Lo que necesita ser transferido es justamente lo traumático, lo que no fue integrado y que mientras no sea digerido, regresa, regresa y regresa. Tal vez su vida está paralizada por este sufrimiento narcisista, tal vez por un trauma temprano que la obliga a utilizar buena parte de su energía defendiéndose de ese dolor crónico en el alma. El software inconsciente que ella tiene procesa muchas situaciones cotidianas como amenazas a su autoestima. Y ella necesita estar todo el tiempo reaccionando a este dolor, defendiéndose.
o pelea o huye. Las personas pueden interpretar esto como arrogancia e incluso alejarse de ella, cuando justamente es lo contrario. Es una señal de una gran fragilidad. Si ella estuviera en análisis, yo iniciaría preguntando, ¿qué significa para ella que alguien utilice zapatos altos? Entendiendo que yo necesitaría ayudar lentamente, abordándolo desde afuera y tal vez sea posible accesar al sufrimiento de sentirse despreciada frente a una analista poderosa. Espero haber podido despertar en ustedes no el niño en el adulto, sino en el adulto y las ganas de leer estos dos libros, Neurosis y no neurosis, Transferencia y contratransferencia, los cuales hice esta combinación y resumen, pero la verdad espero haber despertado también las ganas de leer mis otros libros, diálogos sobre la clínica, nuevos diálogos sobre clínica psicoanalítica y a posterior y todos por la editora Bruscher. Muchas gracias a todos por su atención. Marion, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Marion. Como dijo Luis, gracias por tu generosidad de hablar hoy con nosotros sobre estos temas tan importantes y quería solo decir que vamos escuchándote y es una maravilla escucharte justamente porque tienes estos conceptos, pero los traes de una forma que abre nuestra mente. Yo escribí varias cuestiones porque me quedé pensando en el quid pro quo, porque lo uso tanto esto y nunca me detuve a pensar. Y yo no sabía tampoco el concepto de este significado. Y bueno, fue sensacional. Muchas gracias. Quería abrir a los participantes para que puedan realizar comentarios y preguntas. Luciana me ayudará. Marion, tú también puedes ver el chat. Y también quería decir, quien que desea hablar con cámara prendida y el audio, si pueden, solo deben aceptar, solo es una cosa de que nos avisen y les activamos las opciones. Hay varios comentarios hablando y agradeciendo. No sé si hay alguna pregunta ya. Mientras tanto, quería hablar, además del ejemplo de la metáfora del quid pro quo, también me pareció muy interesante sobre forjar el metal caliente. No es posible trabajar el metal sin que esté caliente. Entonces yo me quedé pensando en la transferencia. ¿Cómo es que es para este niño? Porque estamos hablando con el niño en el adulto, que es lo que tú estás mencionando. Este niño puede tener 3 años, en otra sesión podría tener 2, en la otra sesión 5. Eso me pareció, bueno, en cada momento, cada sesión, ese niño en el adulto se presenta de una forma. Entonces, como, ¿qué pasa cuando este metal no está caliente? ¿Qué pasaría con este adulto, con el niño en el adulto que estamos mencionando? Cuando estamos dialogando con el niño de lo, cuando el metal todavía no está caliente, ¿cómo es que este niño siente ese trabajo de la transferencia? Para el niño en el adulto, cuando estamos buscando el niño en el adulto, es porque el metal está caliente. El niño es justamente la transferencia. Entonces, siempre que vemos el niño presente ahí, es porque el metal está caliente. Pero ya está. Pero tu pregunta es muy buena porque tenemos formas de volver este metal caliente, pero también tenemos formas de enfriar este metal en la transferencia. Siempre que nosotros de cierta forma rehusamos la transferencia, entonces
estamos echando una cubetada de agua fría que lo enfría. Entonces, para dar un ejemplo, suponiendo que, que Regina hubiera podido realizar este análisis con el analista de zapatos altos y supongamos que el analista se hubiera dado cuenta que esos zapatos estaba produciendo una transferencia negativa. Enfriar la transferencia sería que la analista ya nunca usara esos zapatos en la sesión de análisis con este paciente para evitar la transferencia negativa. Cuando tenemos que acoger la transferencia negativa porque está caliente para poder trabajar y aprovechar este zapato alto para hablar del miedo que tiene de sentirse inferior, desempoderada, frente a una persona tan, tan fuerte, tan orgullosa. Entonces, todo eso que podríamos imaginar ahí. Entonces, hay muchas formas de no acoger esta transferencia, incluso la positiva. Y ahí estamos echando agua fría en un metal que estaba caliente. Ahí el paciente habla, pero que yo no vine aquí a transferir, yo vine aquí para transferir porque es lo que yo necesito elaborar para integrar. Si tú no aceptas mi transferencia, entonces también me voy. No tiene sentido estar aquí. Sí, justamente. Y también tenemos mucho esto de enfriar, sobre todo cuando se trata de una transferencia negativa. Sí, yo creo que esa tendencia está muy presente. Sí, exactamente. Entonces, creo que el paciente escuchó al analista. Estábamos hablando en un taller sobre ver al analista como un rollo compresor que el paciente está haciendo la lectura, el niño en el adulto, que debe tener 2 años, hace la lectura del analista como autoritario. Una cuestión sería el analista decir, yo no estoy siendo autoritario, es lo que tú lo estás leyendo así. Eso es enfriar la transferencia. O bien, o estoy intentando ayudarte y es que tú que no aceptas la ayuda, son, ahí es un balde de hielo, sí. Sí, muy bien respondido, Marión. Yo creo que podemos pasar al chat. Yo creo que ya tenemos algunas preguntas. Luciana, ¿tú podrías ayudarme? Yo creo que tenemos a Mariana, que fue la primera que preguntó. Déjame ver si encuentro la pregunta. ¿Puedo leer la pregunta, por favor? Marion, al final de la presentación, tú diste un ejemplo sobre cómo hablar con la paciente sobre lo que significa usar zapatos altos. Mi duda sería cómo vamos conversando con el paciente sobre lo que vemos del niño, de su niño. Es Mariana Ribeiro la que preguntó. Si yo tuviera la oportunidad, siendo esta analista, si la paciente no hubiera desistido después de la primera entrevista, y si me hubiera dado cuenta del problema, porque a veces podemos pasar meses sin darnos cuenta de esta transferencia negativa, yo diría, platicando directamente con el niño, Regina, yo vi que ese zapato te asustó. Y yo me doy cuenta que tú ves esta bota como estuvieras viendo algo muy terrorífico, algo tan simple como eso. Y para ver si cuando
hablamos de la palabra susto, por ejemplo, ver si eso desencadena o si eso trae algún tipo de asociación. Imaginemos que en el mejor de los casos, una situación particularmente feliz. Entonces, Regina, estoy viendo que mi zapato te asustó. Sí, yo recordé de las noches cuando mi mamá se arreglaba para ir a las fiestas y me dejaba solita en la casa llorando. Y entonces ahí tendríamos una mamá poderosa que se arregla para ir a las fiestas y que deja a la niña solita porque la mamá está completamente eh, dirigida a un tercero que en este caso es la fiesta y el niño sale del espacio psíquico de la mamá y se siente de hecho abandonada. Entonces cualquier señal de empoderamiento o femenino es traducido o evoca a ella estar más en contacto con su tercero y no conmigo. Entonces salí del espacio psíquico de ella. Mi mamá no puede mantener una triangulación, yo, ella y la fiesta. Cuando ella está en la fiesta, yo dejo de existir para ella y solo regresa al día siguiente a las 10 de la mañana, me quedo sola, tengo hambre, mi niñera no me entiende, X. Entonces, en el mejor de los casos, pues, tendremos una asociación rica y como esta, pero probablemente eso tarda para que el paciente pueda asociarlo. Estamos hablando de un hoyo en la red de representación, un vacío que tiene que ver con lo traumático. Sí. Tengo otro comentario de Solange agradeciendo, que es muy interesante, que esta conversación fue muy simple pero muy profunda. Bueno, Solange también es del comité. Muchas gracias, Solange, por la participación. Yo creo que sintetiza todo lo que aquí escribe Marion sobre tu presentación. Lourdes puso aquí una pregunta. ¿Tú crees que las diferencias de clase social, de pertenencia racial o étnica, de género, entre analista y analizados, requiere abordajes teóricos diversos o el inconsciente, la transferencia, eh, o tienen que ver con la desigualdad, las diferencias? Bueno, lo que nosotros podemos tener en una situación de estas es que las cuestiones relacionadas a las representaciones sociales funcionan como soporte de transferencia para heridas narcisistas, para sentimientos de exclusión, sentimientos de inferioridad. Entonces, así como el zapato acepta la transferencia negativa, el color de piel, la diferencia de clases, podría aceptar la transferencia negativa también. Entonces, están observando que desde el punto de vista de la dinámica, no cambia, lo que cambia son los soportes transferenciales que pueden variar hasta el infinito. Entonces, si la diferencia de color de piel o de clase social fuera el soporte de transferencia de un sufrimiento narcisista, entonces esto tendrá que ser abordado de la misma forma que yo abordaría el zapato alto. Yo no estoy diciendo en el caso de este zapato alto, yo no voy a decirle al paciente, imagínate, un zapato no quiere decir nada. Un zapato sí quiere decir algo, tanto que se acepta la transferencia. Entonces la diferencia de color de piel y de clase social
quiere decir sí, algo, y por eso acepta la transferencia y que va entonces, debe ser trabajado ahí donde el metal está caliente, que en el caso es justamente eso, sería eso. Entonces es muy interesante pensar que la cultura da soportes transferenciales variados que nosotros no podemos negar. Obviamente, no, tal vez no estemos de acuerdo, pero que debemos analizar e interpretar porque ahí es donde el metal está caliente. Yo creo que con eso respondimos ya. No es necesario abordajes teóricos diversos. Yo creo que respondiste muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Luciana? ¿Tú ves alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Thais Ferreira. Ella dice, excelente presentación. El manejo de estas experiencias traumáticas que no pudieron ser integradas al yo, ¿sería la búsqueda por la simbolización de estos contenidos? ¿Cómo sería esto sin enfriar la transferencia? Si el proceso de simbolización que es realizado en dos etapas, la simbolización primaria y secundaria, es realizada en la situación intersubjetiva caliente. Entonces, nosotros no hablaremos del traumático allá en el pasado, hablaremos de lo traumático que es ser negro en una sociedad blanca. Hablaremos sobre esto, crearemos una narrativa y pondremos palabras para algo que nunca fue, que nunca tuvo la oportunidad de ser puesto en palabras. Entonces, el sufrimiento narcisista del pasado está actualizado, por ejemplo, en la situación del racismo. El racismo es una situación caliente. El trabajo de elaboración y de simbolización supone poder hablar del dolor que es tú intentar tener voz en una situación, en una sociedad racista. Entonces, esto ya es el proceso de simbolización. Entonces, sí, está siendo realizado en un ambiente caliente. El analista lo que no hará es repetir el trauma. El analista dará voz y dar palabras para la dimensión de ese traumático. Entonces, en ese sentido, no estamos enfriando la transferencia, estamos aprovechando la transferencia. Una pregunta aquí de Silvana dice, pensando en una transferencia negativa directa donde el analista y el traumático están pegados sin espacio para un tercero que cuestiona, donde el analista es el traumático. En situaciones así, es muy común que el análisis se interrumpa. Debes tener un espacio mínimo en donde el analista es mal visto, pero que al mismo tiempo una parte del paciente sabe que está ahí para recibir ayuda. Si el analista está totalmente en esta perspectiva, entonces el paciente no lo logrará. Esto ya sucedió en el ejemplo de Regina, que no toma el análisis, pero en cualquier análisis donde tenemos este sufrimiento no neurótico, en cualquier análisis, ahí se presenta el objeto interno del mal. Eso siempre que sucede, el análisis corre riesgos de verdad. El margen de maniobra queda muy limitado. Debe hacer muchas cosas para
y caminar entre dos riesgos. El primer riesgo es de que no pase nada en el análisis y el segundo riesgo es el análisis explotar justamente por la transferencia negativa. Como el analista se da cuenta en la contratransferencia, el riesgo del análisis explotar muchas veces mantiene el análisis sin que suceda nada. Pero son dos riesgos, que no pase nada o que el análisis explota. Entonces, en todos los análisis llega un momento en el que el análisis corre el riesgo porque lo traumático se actualizó en la transferencia. Y es ahí que el analista necesita realizar dos cuestiones. Presentarse con un modo de presencia diferente del modo de presencia del objeto. Y la segunda cuestión es poner palabras en este traumático. No funciona solo estar con un modo de presencia diferente. Eso ya funciona para ir trabajando la transferencia negativa, pero necesita también interpretar y crear una narrativa para hablar de este traumático que está siendo vivido de forma caliente en la transferencia negativa. Muy bien. Yo creo que todos estos análisis pasan por una línea muy, muy delgada que pueden caer en un abismo. Los dos pueden caer al abismo. Aquí hay una pregunta de Julia de qué forma la contratransferencia del analista puede calentar o enfriar la transferencia en el proceso analítico. Entonces, bueno, yo creo que eso, sí, bueno, es interesante pensar que cuando en la contratransferencia el analista se asusta, entonces se defiende. Y cuando él se defienda, va a echar una cubetada de agua fría o bien va a retraumatizar al paciente. No soy yo quien no está entendiendo nada, eres tú que eres mal paciente. Ahí tú haces la transferencia negativa, haces hervir, haces que hierva. O, bueno, sería eso. Es cuando el analista se siente amenazado. Es que se defiende y se defiende muchas veces retraumatizando al paciente. La transferencia negativa hierve o el paciente se somete o puede abandonar el análisis o puede entrar en un falso análisis también. Puede continuar ahí, pero él tiene miedo de decir algo que el analista, donde el analista se siente amenazado en el propio narcisismo. Porque el problema no es solo es que el analista es que se defienda, sino que retraumatice al paciente. Hay un comentario interesante de Fernando, dice, voy a comprar los libros urgentemente. Sí, todo mundo ahí, por favor. Quiero vivir de los derechos autorales. Muy buen comentario. Acá hay otra pregunta que estaba aquí. Por favor. Pensando en la clínica del clivado, ¿cómo ves en este momento la clínica de clivado venía, pero después tuvimos la pandemia, pero creo que estamos dos cuestiones de lo traumático, de la orden del traumático. Y yo creo que es importante pensar en este sentido, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que empeora? ¿Qué es lo que viene a nuestra clínica que tiene todavía esta cobertura de lo traumático de la pandemia? Ya viendo que ya tenemos el niño dentro del adulto, que ya hace mucho ruido. Entonces, quería oírte un poco porque
yo creo que estos sufrimientos de lo traumático y yo creo que se suman. Quería escuchar tu experiencia en este momento, ya que estamos hace casi 2 años en pandemia. Bueno, no sé si entendí bien, no sé si te refieres a cuáles son las consecuencias de la pandemia para estos pacientes o si estás preguntando qué es lo que será transferido a la pandemia. Sí, yo creo la segunda opción está. ¿Qué es lo que la pandemia empeora eh, en el traumático, en lo infantil, en este sentido? ¿Qué es lo que la clínica nos muestra a partir de ahí? Porque estamos todos trabajando de más, entonces, porque también estamos involucrados con nuestras angustias de este momento. Bueno, me parece que está un poco mejor, espero que sí, pero estábamos en el mismo barco también. Entonces me quedé pensando en la clínica del clivado, el, cómo los clientes empeoran, que aumentan las angustias, la depresión, todos los síntomas que observábamos como, bueno, sí, aquí hay una cuestión muy interesante, varios tipos de sufrimiento. Tienen como defensas de comportamiento, salir de la casa y hacer cosas, salir y pasar la noche bebiendo, salir y trabajar muchísimo, salir de casa y poder hacer ejercicio en el gimnasio. Entonces, en este sentido, la pandemia privó a muchas personas de las defensas que funcionaban para mantener este tipo de sufrimiento más o menos compensado. Entonces son personas que pasaron a tener que verse con angustia sin la posibilidad de defensa de sacar esto. Por otro lado, hay personas horror de la vida social porque se sienten inferiores, porque es muy difícil lidiar con los otros, por muchas razones, y que fueron obligadas a quedarse en casa y eso produjo un gran alivio porque las angustias se quedaron quietas. Entonces, como tenemos varios tipos de sufrimiento no neurótico, dependiendo del tipo, la pandemia ayudó o empeoró el cuadro. En este sentido de o aumentó la angustia o disminuyó la angustia. Entonces, tal vez la clínica del clivado también depende, es claro que también la pandemia fue utilizada como un soporte de transferencia de un mundo eh, que persigue y que fue muy difícil trabajar con esto porque la cuestión era de hecho persecutoria, sí, no había cómo negar esto, sí. Entonces, en este sentido, esta coexistencia del mundo interno con lo real dificultó nuestro trabajo. Muy bien, Marion, estamos llegando casi al final de nuestra actividad. Es interesante porque cuando estamos llegando al final, entonces surgen más preguntas. Parece, es un indicio de que no queríamos que acabara, pero desafortunadamente ya estamos casi finalizando. Quería regresar. Yo vi una pregunta de Ana María sobre, bueno, a mí me pareció interesante que dice, ¿cómo el analista se vuelve capaz de no retraumatizar al paciente en el caso del trauma de la humillación racial, por ejemplo? Por ejemplo, pacientes negros y negras dicen que los analistas blancos pueden tener no espacio donde perciban que se asuman como una cultura racista. Yo vi un post hoy de Seo George por coincidencia, el cantante Seo George, y él decía que él estaba triste porque su hija le sugirió, ve a terapia, y él dijo,
con hoy 80 y tantos años de edad, que sí lo buscaría, pero en el post yo voy a buscar un analista negro que entienda mis cuestiones, algo así más o menos. Yo creo que sufrió mucha humillación por racismo, perdió al hermano. Entonces, creo que tiene que ver con esta pregunta de Ana María, de Porto Alegre. ¿Marlise? Marlise, disculpa. Sí, era Mari Marlise. Es nuestra presidente, sí, justamente. Muchas gracias por la participación. Sí, la pregunta es muy buena porque de hecho interpretar como victimización retraumatiza y por otro lado pasar dar una palmadita confirma una posición de impotencia, si lo podemos decir de alguna forma. Solo para comparar, regresar a este punto, pero comparando, imagina una mujer que siente que el mundo es hostil hacia las mujeres por, por el machismo. Y entonces ella va con un analista hombre y ella se queja del que el mundo es hostil y que no puede encontrar un mejor lugar en la empresa, un mejor salario porque la empresa es machista. Y el analista puede interpretar esto como algo que tiene que ver con esta idea de la victimización. Entonces voy a buscar mejor un analista mujer porque un analista hombre no es capaz de entenderme, solo para comparar la situación. Y yo creo que cualquier interpretación que ponga al paciente como victimizado, yo creo que ya no es una buena interpretación y no importa ni siquiera el color del paciente o el género del paciente. Si un paciente está quejándose todo el tiempo de una dificultad, yo puedo, por ejemplo, pensar cuál es el impacto que él pretende con ese discurso sobre mí. Tal vez la función de un discurso que, que se queja mucho, tal vez esa función podría ser movilizar en el analista culpa. Y ahí, en lugar de victimizarse, podrías interpretar, tú sientes que yo también soy culpable de tu situación porque soy blanco. Es completamente diferente. Entonces cambiamos, caemos sobre el discurso de queja, estamos encima del efecto de transferencial de ese discurso, que es hacer que el analista se sienta culpable y responsable, y entonces la interpretación sería que tú sientes que soy culpable de la situación porque soy blanco. Entonces sería ser el quid pro quo. No, es una forma de aceptar la transferencia negativa de quien está siendo o que fue traumatizado toda la vida por el racismo. El analista será el representante de la comunidad blanca que va a aceptar la queja y la acusación en la forma de interpretación. Tú sientes que yo soy responsable, también soy responsable de tu sufrimiento, que es muy diferente de decir yo soy responsable de tu sufrimiento. Muy bien, entonces nos escapamos de la cuestión de la victimización porque escuchamos el discurso en otra llave, escuchamos la función y el impacto del discurso más que el contenido de este. Bueno, estamos llegando al final. Le voy a dar la palabra a Luis Armando, que levantó la mano. Pero antes de darle la palabra a Luis Armando, solo una pregunta más. Una pregunta más interesante que aparece aquí, porque estábamos hablando de la pandemia y después hablamos de de esta persecución a vista. Bueno, sí, ya sabemos que mucho se negó, pero la pregunta que está aquí, ¿qué sucede justamente con quien niega la pandemia? Fue una pregunta de Fernanda.
¿Qué sucede con quien negó la pandemia? Por ejemplo, las fiestas clandestinas o ¿qué sucedió con ese niño para volverse ese adulto? Bueno, suponiendo que el niño se haya adherido al discurso oficial aquí en Brasil, el presidente de la República negando todo esto, entonces imaginemos a un niño apasionada que se adhiere sin crítica. Entonces es una lectura. Yo estoy de acuerdo con la mamá, pero yo estoy pensando en este discurso oficial como el discurso de una mamá psicótica que no permite al niño un pensamiento diferente. Entonces, si escuchamos a este niño tuvo una figura materna que interfiere con el pensamiento propio, crítico y que obligó al niño a pensar exactamente como ella. Y eso se repite y siendo transferido a esta situación actual. Es un ejemplo, no quiere decir que sea esto, sí, es una hipótesis, claro. Luis Armando, ¿por qué? Porque es que tengo otro compromiso. Sí, claro, vamos. Tenho um problema com a comunicação. Tem a ver com o que você falou, Marion, sobre a destraumatização por parte da analista. Eu tenho muito interesse com nesse conceito. Você poderia aprofundar nesse conceito? E como trabalhar? Eu sei que não podemos evitar, mas como interpretar la retraumatización? Bueno, tomemos el ejemplo de un analista que interpreta las quejas como victimización. Es posible que eso retraumatice al paciente. El paciente reaccionará con dolor, con defensa, con ataque, con el aumento de la transferencia negativa. La única forma que yo veo de trabajar esto es dar un paso atrás y decir, yo dije algo que te lastimó mucho. Veamos qué fue lo que dije. Entonces sucede que nosotros retraumaticemos al paciente sin darnos cuenta por un error en la interpretación. Y eso no es un problema. El problema es que nosotros no nos demos cuenta y no dar ese paso hacia atrás de retomar la situación en conjunto con el paciente. Esse passo atrás é nos incluirmos na relação no aqui e no agora da sessão? Sí, justamente eso que te dice aquí ahora, yo veo que lo que te dije te lastimó mucho. Yo veo que te enojaste mucho con lo que dije. Yo estoy viendo que tú te pusiste muy triste con lo que acabo de decir. Entonces, hablemos sobre esto. ¿Qué fue lo que dije que te dejó así? ¿O qué escuchaste? Sí, incluirte, claro que sí. De nada. ¿Cómo se dice aquí en Costa Rica? Se dice con gusto. Bueno, fue con mucho gusto que te escuchamos, Marión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y una vez más, gracias, Marión. Una pregunta, ¿eso estará disponible? Sí, justamente, ya lo puse en el chat. Vamos a disponibilizar en algunos días en el canal de YouTube de la FEPAL. Entonces, estará grabado en el canal de FEPAL. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.